Soy el fotógrafo comunicador audiovisual Rodrigo Pellissier. Se me ocurrió grabarles este video porque fue un tema que se me presentó. Este video consistirá en explicarles cómo fotografiar pinceles. La tienda Todo Yeso me contrató para fotografiar muchas, diría que casi todas las figuras de yeso que tienen, y por supuesto también los frascos de pinturas y los pinceles. Me correspondió fotografiar muchos pinceles y me pidieron que los tomara enteros, porque si hubiera tomado solamente la parte de las cerdas, hubiera sido más fácil sostenerlos frente a la cámara. Pero para mostrarlos enteros me complicó un poco al comienzo. Tuve que pensar alguna opción para afirmarlos. La primera idea que se me ocurrió, o una de las primeras, fue sostenerlos con estos palitos que usan los chinos para comer arroz. Este palo, en una pinza como esta, se puede poner aquí, ¿cierto? Y la pinza se apoya en una base, en una superficie, y ya queda estable. ¿Se fijan? Y el pincel, por supuesto, mi idea fue pegarlo acá con una cinta adhesiva como masking tape, por ejemplo, y el palo quedaba escondido por detrás. Entonces podía fotografiarlo frente a la cámara sin problema. El problema se me presentó con los pinceles angostos como este, porque el palo aparece detrás del pincel. ¿Se dan cuenta? Entonces, como les digo, eso me complicó un poco, pero llegó un momento que se me ocurrió la idea de utilizar un alambre. Y al alambre le puse esta cinta doble faz. ¿Se fijan? La doble faz, como dice su nombre, tiene pegamento por ambos lados. Entonces, en forma muy delgada, se pega aquí al alambre y el pincel queda sostenido ahí. ¿Se dan cuenta? Bueno, frente a la cámara uno lo ubica para que quede recto. Fue bastante sencillo fotografiar 52 pinceles usando este método. Para mostrarles cómo fotografiarlo y también cómo iluminar, porque les voy a mostrar un sistema distinto para iluminar, otro esquema que me parece que les va a ser de gran utilidad. Y para eso los invito una vez más para que pasemos a la sala oscura, que ya la tengo preparada para que podamos tomar esta fotografía. Tengo todo listo como de costumbre, así que los invito a que pasemos a la sala oscura, como les digo. Como de costumbre, iremos a la sala oscura para poder fotografiar bien este pincel. Claro que esta vez no será esta la sala que vamos a usar, sino que esta otra, porque aquí tengo una mesa para poder trabajar mejor. Así que adelante, pasen nomás, los espero acá. Ahora voy a proceder a explicarles cómo fotografiar el pincel. Como pueden ver, tenemos un softbox a ese lado, al lado izquierdo del pincel. Este mide 60 por 60 centímetros, al igual que este. Y lo tengo puesto, en este caso, con luz continua, para que en el video puedan ver mejor el resultado. Cuando tomé las fotografías para la empresa Todo Yeso, como les decía, ocupé estos mismos softboxes, pero con flashes, con speedlights. En este caso, ya tengo la luz medida. Como siempre, utilizo el gris medio, por lo que les puedo comentar que estoy en lo cierto, digamos, de que la exposición está siendo correcta. La cámara la tengo puesta en un ISO 100 con un diafragma 8. No hacía falta un diafragma más cerrado porque obviamente la profundidad de campo aquí no tiene que ser
muy amplia, no es necesario. Inclusive un diafragma más grande habría funcionado también. Pero como el 8 tiene en general la mejor nitidez, opté por este diafragma. Y como estoy con luz continua y con focos que no son muy potentes, el tiempo de exposición será de medio segundo. Tenemos acá atrás, como pueden ver, un softbox que lo usaremos como fondo blanco. La ventaja que tiene es que con el dimmer yo puedo ajustar la potencia. Lo tengo en una potencia muy baja, lo suficiente para que el fondo me quede blanco. Tiene que ser más potente el softbox que tenemos iluminando de frente o en forma lateral, como en este caso, al pincel. Porque si damos una luz muy intensa atrás, nos contamina de luz y el contraste en el pincel queda muy suave, no queda bien. En cambio, con una luz más pálida, pero asegurándonos de que nos quede blanco el fondo, tendremos un resultado óptimo. Yo hice la medición con ese softbox, con este rebotador y con este softbox atrás. Con esta medición es que me dio el diafragma 8, un ISO 100 y un tiempo de exposición de medio segundo. Este softbox, midiendo con el exposímetro de la cámara, lo llevé a una medición de +2. También puede ser +2, 2/3. Pero lo importante es que no quede muy quemado porque se produce ese problema. Contamina de luz y se pierde el contraste. Vamos a hacer ahora la fotografía para que vean cómo queda este resultado. Lo sostendré con la mano. Habitualmente lo dejo firme ahí, estable, pero para este caso con esto basta. Y aquí podemos ver la fotografía. El resultado es óptimo. Queda muy nítido. Ahora, ¿qué nos queda por realizarle esta fotografía para poder ya entregársela al cliente? Por supuesto, eliminar la parte de abajo donde se ve el alambre. Para eso vamos a Photoshop. Aquí ya tenemos la fotografía abierta en el programa y voy borrando el alambre para que el pincel quede, en este caso, como en el aire, ¿ok? Con el fondo blanco. Se puede usar a veces un reflejo o un fondo negro o lo que les pida el cliente. En este caso a mí me pidieron que el pincel tuviera un fondo blanco, por lo tanto lo hice de esta manera. ¿Por qué usé un softbox en vez de usar un fondo blanco como este, por ejemplo? Lo podría haber iluminado desde adelante, pero en general no queda muy parejo. Quedan partes más iluminadas que otras. En cambio, poniendo el softbox atrás, nos aseguramos un blanco total para que tenga un valor de 255. Ahora que ya fotografiamos, vamos a pasar de nuevo a la sala Lara para hacer un resumen y así lograr que esta idea les quede mucho más precisa. Adelante, sigan nomás por acá. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el sistema que diseñé para fotografiar pinceles? Por supuesto, como pueden ver, es un sistema sencillo. No es nada tan elaborado ni tan creativo, pero fue una idea que me surgió. Me parece que fue bastante acertado decidir fotografiar los pinceles con este sistema. Como pueden ver en el Photoshop o en los programas de edición, lo único que queda es retocar, eliminar, borrar la parte del alambre que queda por debajo del pincel.
Porque de lo contrario, si hubiera usado este palo detrás del pincel, hubiera tenido que trabajar mucho más en el Photoshop, eliminando la parte del palo que hubiera aparecido por detrás. Si uno tomara una fotografía, o 10 fotografías, no sería tan significativo el tiempo que se emplea en borrar lo que quede por detrás del pincel que no tenga que verse en la fotografía. Pero al tomar 52 fotografías, o 1000 y tantas, o más de 1000 y tantas, fueron 1700 o más todavía, fotografías que tomé de las figuras de la tienda Todo Yeso, la verdad es que uno trata de ahorrar el mayor tiempo posible editando, porque son muchas horas en el computador sacando adelante el trabajo. Así que les sugiero que si tienen que fotografiar pinceles o lápices o cualquier elemento similar a un pincel, sobre todo a un pincel angosto, fino como este, les sugiero que utilicen el alambre, porque es, como pudieron ver, muy práctico y es fácil esconderlo detrás del pincel. Espero que el contenido que les entregué en este video, ya sea el esquema de iluminación y también esta idea para sostener un pincel, sobre todo uno fino como este, les pueda servir en algún momento, porque es probable que se dé la ocasión en que les pidan fotografiar pinceles, lápices o cualquier otro objeto similar. Así que ya saben, con este esquema de iluminación y con la idea de este soporte, de este simple alambre, podrán solucionar el problema para sostener los pinceles delante de la cámara y así poder fotografiarlos y luego hacer la edición eliminando el pedacito que se vea de alambre sin mayor complejidad. Hasta luego, amigos míos. Por favor, compartan este video con la gente que ustedes conocen y que sepan que les gusta la fotografía. Hasta luego, amigos, y nos vemos pronto.